¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, aquí para mostrarles los materiales que vamos a necesitar para realizar a esta hermosísima muñequita Hannah. Está bellísima, tuvo una aceptación increíble ahora que la presenté y pues vamos a comenzar ya con su realización. Para que vayan avanzando, amigas, imagínense este regalo cuando lo vean sus niñas el día de Navidad, bueno, o el día de Reyes, es un regalo, sería un regalo increíble para que vayan avanzando en sus ventas, las que venden. Bueno, está fabulosa, está bien, bien bonita. Espero que les haya gustado y que se animen a realizarla. Muy bien. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten, pero activen la campanita de notificaciones en este mero instante, por favor. Me ayudan muchísimo con eso, igual con sus comentarios y compartan. Es mucha ayuda para nosotros los que nos dedicamos a realizar este tipo de trabajo. Las invito también a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram Cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Muy bien, pues vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Hannah. Aquí vamos a dejar a la bella Janita para que nos vea mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para realizarla. Les voy a dejar un enlace en el que van a ir a un video que tengo que es el cuerpo base de 38 centímetros. Aquí les voy a dejar ese enlace para que vayan avanzando con ese cuerpo base. Es un cuerpo que realizamos con alambres. Tengo otro cuerpo base articulado sin alambres, pero este sí es con alambres. Muy bien. Ahí les va a decir los materiales que van a necesitar, así es que no se preocupen. Principalmente es hilaza de color carne, un poquito de hilaza de color blanco, algo de negro para las pestañas y cejas y ojitos de seguridad del número 14. Pero vayan, ahí les vamos a decir exactamente los materiales que van a necesitar para el cuerpo base. Aquí mismo les acabo de señalar donde les voy a dejar también el enlace para que vayan avanzando con el cabellito. Pueden hacerlo ustedes del color que ustedes quieran. Si lo van a hacer tal y como les indica el video de cómo hacer el cabello, va a quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Es un cabello muy, muy frondoso, es mucho cabello y se ve precioso. Allí les voy a decir cómo alaciarlo también. Van a necesitar prácticamente 100 gramos para realizarlo tal y como les explico yo en ese video. Pero si lo quieren más, sí, 100 gramos. Si lo quieren más corto, pues ya sería menos. También pueden ustedes colocar el cabello del color que ustedes decidan. Este que están viendo en la imagen es cabello, es hilaza de la marca Sinfonía color Kaki. Pero pueden usar el color que a ustedes más les guste. Si ustedes quieren poner el cabello, por ejemplo, de la muñeca Angie que tenemos en el canal y es uno de los proyectos más exitosos, quieren colocar ese cabello, va a quedar perfecto. Obviamente, por el tipo de cabello, pues la boina ya no quedaría. Muy bien, si quieren colocar el cabello de la muñeca Celia, le quedaría perfecto. Cualquiera de las muñecas que tenemos de 38 centímetros, si deciden colocar esos cabellitos, va a quedar muy, muy bien. Igual si lo quieren colocar hebra por hebra, y con la boina también le va a quedar perfecto, así es que bueno, eso ya los dejo a su elección, tanto el color como el tipo de cabello. Pero si la quieren tal cual en la imagen, pues vayan al video que les estoy indicando para que quede exactamente como la están viendo. Aquí arriba les dejo todos esos enlaces, no se preocupen, amigas. Una vez que hayan realizado el cuerpo base y el cabellito, van a necesitar los siguientes materiales para la ropita.
Vamos a requerir este color rojo. Recuerden que todo está hecho en materiales de la marca Sinfonía. Miren, esto es lo que me sobró de una madeja de 100 gramos. No me sobró mucho, ¿eh? No, la verdad no lo pesé, pero no me sobró mucho. Miren, es de color granate. Muy bien. Con este color granate vamos a realizar la boina, el vestido y los zapatitos. Miren qué bonitos quedan, amigas. Quedó preciosa, preciosa. Así es que el rojo granate es para eso. Quizás una hebrita para su boquita, ¿no? Vamos a requerir también material de color blanco. Aquí lo tienen en la imagen. Con este color blanco vamos a realizar la torerita, este detalle tan hermoso de el vestido y este detalle en los zapatitos. Claro que en el cuerpo base también lo van a usar para los calcetines y para la ropa interior. Muy bien. Vamos a requerir también, amigas, un poquitín, muy poquitito de color verde. Yo utilicé este que es verde hoja. Es muy poquitito, así es que no, si no tienen este tono, utilicen cualquiera de los que tengan a la mano. Es solo para realizar las hojitas, es un pequeño detalle que tiene en la boina y para eso utilicé este verde. Pero en verdad, si no tienen, con cualquier verde está bien. No veo en la necesidad de que gasten para un detalle tan pequeño. Vamos a necesitar este tipo de perlitas doradas. Sinceramente no sé cómo se llaman. Y son para colocarle este detallito en las hojitas. Miren qué bonito se ve. Sentí que le iba a poner ahí color rojo, pero al final decidí ponerle esas perlitas de color dorado porque pues sentí que le hacía falta un detalle en dorado y me gustó mucho el resultado. Miren qué bonito brilla y le da es un detalle precioso. Así es que bueno, sinceramente no sé cómo se llaman, pero utilicé solo 3. Muy bien, vamos a requerir también, amigas, aquí en la torerita me hace falta un botón. Creo que le voy a poner un botón de color rojo aquí arriba. En el momento en que grabé este video es de noche y obviamente no lo pude conseguir, pero más adelante ya en el paso a paso vamos a ver qué tipo de botón. Pero voy a colocarle ahí un botón en color rojo, pero van a necesitar también 5 botones en color blanco. Muy bien, vamos a requerir 2 para los zapatitos, uno para cada uno de los zapatos y 3 botones que nos van a servir para colocarlos en el vestido. Estos que yo les estoy presentando, vamos a medirlos para que vean de qué tamaño quedó. Pero pues obviamente los botones van al tamaño que ustedes decidan. Muy bien. Los medimos si los quieren tal y como yo los realicé. Estamos viendo que mide entre 12 y 13 milímetros de diámetro. Muy bien. Si ustedes prefieren colocar otro tipo de botones, por ejemplo en los zapatitos botones de madera, se les verían bonitos. O si los quieren en color rojo también. Ya es de manera opcional si quieren colocar un poquitito de encaje aquí en los calcetincitos. A mí me gustó, se ve muy bonito, pero esto ya es opcional si ustedes quieren colocárselos o no. Es muy poquito. Aquí en mi localidad me venden lo mínimo 50 centímetros. Así es que yo compré 50 centímetros y me sobró mucho encaje. Y lo pueden guardar para otros proyectos. Muy bien. Pues en cuanto a hilazas, eso es todo. No vamos a requerir nada más, amigas, así es que pues vayan preparándose con esos materiales. Obviamente si ustedes quieren hacer otros combinación de colores, están en toda la libertad de hacerlo. Vamos a requerir lo que siempre utilizamos, que es tijeras, crochet de 2.5. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero yo uso el de 2.5 para que el tejido quede bien cerradito y no se note el relleno y mucho menos se salga. Muy bien, vamos a requerir también un marcador de puntos. Si no tienen un marcador como el que estoy a punto de mostrarles, pueden utilizar una hebrita de las mismas con las que trabajamos. Esa sirve perfecto para ir marcando el inicio de cada vuelta. Una aguja lanera,
Vamos a requerir también una aguja común y corriente. Esa la vamos a usar para coser los botones y el detalle que tiene en la cabecita. Yo ese detalle que tiene de las hojitas verdes lo puse con silicón frío, que también lo van a ocupar para pegar los plásticos que ahorita les voy a mostrar. Así es que también van a necesitar silicón frío o caliente, con el que estén ustedes acostumbradas a trabajar. Miren, aquí yo ya les estoy mostrando. Esto va a ser para las suelitas. Aquí se ve todavía la marca que hice para recortarlo. La hice en color rojo para que al momento de colocarlo no se note. Y esta va a ir aquí abajo y la vamos a pegar con silicón, así es que vamos a necesitar también un poco de silicón frío o caliente. Vamos a necesitar dos. Al momento de realizarla, ustedes midan el largo y el ancho del zapatito. De todas maneras, en el tutorial yo les voy a decir cómo, de qué medida va, pero pues ya lo cortarían ustedes a la medida que les vaya a quedar el zapatito. Y necesitan dos plásticos de esos, ¿eh? Pues esos son todos los materiales. Si algo me faltó, pues ya irá surgiendo en el transcurso de los tutoriales. Vayan avanzando con su cuerpo base y el cabellito, por favor, y nos vemos pronto.